bendiciones. Bien, antes de entrar de lleno con el capítulo que nos corresponde esta mañana, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este espacio. Bendito Dios, soberano Rey, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de un día más poder abrir nuestros ojos, Señor, poder ver un día más, Señor. Te agradecemos porque sabemos que si esto es así es gracias a ti, Señor. Tú lo has permitido, tú eres quien nos sostiene, Señor. Te pedimos que nos ayudes en la meditación de tu palabra, Señor, en esta mañana, que sea ella hablando a nuestras vidas, que sea tu palabra, Señor, exhortándonos, Señor, consolándonos, edificándonos, Señor. Gracias te damos y todo esto, Señor, te lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, antes de ir de lleno con la corta reflexión de esta mañana, quisiera leer el capítulo 9 de Levítico. Creo que nos da tiempo, no es un capítulo tan largo. E inicia de esta manera. Levítico 9, capítulo 9, versículo 1. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para el holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: toma un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación, que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso sobre ella, sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Después la presentaron el holocausto pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló y lo ofreció por el pecado, por el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y la cual roció él sobre el altar alrededor. Y la grosura del buey y del carnero, la cola y la grosura que cubrió los intestinos, los riñones, y la grosura del hígado, y la pusieron la grosura sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová, y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo,
alabaron y se postraron sobre su rostro. Bien, en nuestro capítulo anterior de Levítico, capítulo 8, llevado por nuestro hermano Richard, vimos cómo Dios establece el sacerdocio mediante la limpieza, la unción y los sacrificios, enseñando que el servicio a Dios requiere pureza, obediencia y consagración total. Podemos evidenciar que en todo el capítulo 8, todo lo que Jehová mandó a Moisés para que hicieran, Aarón y sus hijos, ellos hicieron, ellos obedecieron. Ahora, antes de entrar de lleno en nuestro capítulo 9, quisiera empezar haciendo una pregunta, y es la siguiente: ¿cómo puede habitar un Dios que es santo en medio de hombres pecadores, en medio de un pueblo pecador? Bien, esa respuesta la vamos a ver a través del capítulo 9. Levítico capítulo 9 le he colocado como título Un Dios santo en medio nuestro. Capítulo 9, versículo 1 al versículo 24. Y mis hermanos, para este título yo he encontrado unos versículos que me parecen que son claves. Y para mí sería el versículo 4, uno de estos, en la parte final. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite. Y viene la parte más importante: porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Otro sería el versículo 6, donde, en la parte final también, donde dice: entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y ya para finalizar este pensamiento, el versículo 23. ¿Sí? Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Entonces, ahí podemos ver como el énfasis que hace este capítulo 9. Bien, Dios le está enseñando a su pueblo varias cosas, mis hermanos. Y una de esas verdades que ellos debían entender es que necesitaban también un representante. En este caso, Aarón como sacerdote era quien estaría en representación del pueblo. En los primeros versos se nos relata cómo Dios, por medio de Moisés, llama a Aarón y a sus hijos para que hagan lo necesario para que el pueblo pueda estar delante de él. Pero más preciso es decir que Dios ha hecho lo necesario para poder habitar cerca de su pueblo. Mis hermanos, esto es un acto de misericordia. El que es por naturaleza 3 veces santo y puro se complace y desea habitar, como lo vimos anteriormente, con hombres tan distintos a él, hombres pecadores, y por eso es tan necesario los sacrificios que hemos estado viendo anteriormente en capítulos anteriores y que veremos en este capítulo 9. Mi hermano, no estamos hablando de un capricho de Dios al mandar que se hagan todos estos sacrificios. Es que son necesarios para que estos no mueran delante de él, pues nuestro buen Dios es santísimo y puro en esencia, como nos lo muestra Éxodo 33:20. Y dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Este texto nos muestra lo mortal que podría ser el estar muy cerca del santo y puro. Nos dice que lo más probable es que muera tal hombre. O también como lo señala Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Antes de servir, Aarón debe ofrecer sacrificios por su propio pecado primero y después el del pueblo. Subraya que la santidad de Dios requiere expiación antes de acercarse a él. Versículo 7, dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Levítico 9, versículo 7. Bien, leamos los primeros versículos y veamos en ellos cuál es el propósito principal, como lo dije anteriormente, con los versículos clave de Dios para con su pueblo.
En el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. A los hijos de Israel hablarás diciendo: toma un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite. Y aquí viene la parte preponderante: porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y esto es lo primordial: es que Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Pero para hacer esto posible, era necesario obedecer las instrucciones de parte de Dios. Levítico 9, versículo 1 al 4. Ahora debemos resaltar que todas estas instrucciones sacrificiales tenían un propósito, y las vemos en las palabras: porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Una aplicación práctica para nosotros, mis hermanos, es que si queremos cercanía y su presencia en nuestra vida, debemos, número uno, obedecer sus preceptos. No tan solo conocerlos, sino obedecerlos. Moisés y Aarón no dijeron: Dios pide esto, pero yo creo que es mejor ofrecer esto, que a mi parecer sería mejor ofrenda para Dios. Mis hermanos, ¿cuántos hombres y mujeres no han pecado de esta manera, creyendo ser más sabios que Dios y terminan desobedeciéndole a Él, a quien en esencia es sabiduría y sabe qué es lo que nos conviene? Veamos un ejemplo bíblico. Saúl había recibido la orden de destruir por completo a Amalek, pero decidió perdonar al rey Agag y guardar lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios a Dios. En su mente pensaba que lo hacía por el bien de Dios, pero en realidad estaba desobedeciendo su palabra. A veces creemos que nuestras ideas o planes son mejores o más útiles para Dios, pero la obediencia siempre vale más que el sacrificio o la intención. Ahora, Dios ha querido habitar en medio de su pueblo. Recordemos todo lo anterior que hemos visto, y es que, como lo dice el título, Dios en su voluntad les ha placido habitar en medio nuestro, un Dios santo en medio nuestro. Éxodo 25:8 ya lo había prometido el Señor tiempo antes, y dice este versículo: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ya Dios lo había dicho desde mucho antes, que su voluntad era habitar, ser cercano a su pueblo. Desde el principio Dios le ordena a Moisés construir el tabernáculo para manifestar su presencia entre el pueblo. Su deseo no era estar lejos, sino morar en medio de ellos. Para que esto sea posible, como lo dije anteriormente, eran necesarias varias cosas. Número uno, el pasaje nos muestra que es necesario un intercesor, un intermediario entre Dios y el pueblo. Y esto lo vemos en Moisés como profeta, y ya de manera institucional, por así decirlo, lo vemos en Aarón como sacerdote intercediendo por sus pecados y por los del pueblo. Número dos, el pasaje nos muestra que son necesarios los sacrificios. Uno para expiación por el pecado del sacerdote y el pueblo, y otro sacrificio por la gracia recibida, es decir, un holocausto en señal de gratitud para con Dios. Y el sacrificio de paz, ya el pueblo gozaba de paz para con Dios, y este era el propósito de este sacrificio. A través de la expiación, como sabemos, todos estos sacrificios apuntaban a Cristo, al Mesías prometido, quien con su sacrificio nos salva de la ira de Dios, y por medio de ese mismo sacrificio tenemos paz para con Dios. Número 3, es necesario, y el texto nos los muestra, derramamiento de sangre para expiación por el pecado. Levítico 9, versículo 8 al 21. Aarón ofrece varios sacrificios de expiación: holocaustos, ofrendas, sacrificio de paz, tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Cada parte del rito se realiza con un orden y una obediencia, usando la sangre, la grasa y las partes del animal según lo mandado por Dios. En esencia, este pasaje enseña que no puede haber comunión con Dios sin primero haber expiación por el pecado, y que la obediencia a su palabra
es la clave para acercarse a Él. Levítico 9, versículo 8 al 21. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión por los pecados. Hebreos 9, 22. Número 5, vemos que nuestra relación con Dios no solo se puede dar por medio de obediencia a sus preceptos, tal cual nos lo muestra Levítico 9:6. Voy a repetirlo. Vemos que nuestra relación con Dios solo se puede dar por medio de la obediencia a sus preceptos. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Levítico 9:6. Leamos los textos finales, mis hermanos. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro. Levítico 9, 22 al 24. El pronunciar una bendición a favor del pueblo reunido en el atrio era una parte necesaria en el deber del sumo sacerdote. En ese texto lo vemos en Números 6, 23 al 26. Dice así la palabra de Dios. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Mis hermanos, pensemos por un momento, si Dios bendecía a su pueblo por medio del sumo sacerdote, un hombre también pecador. Ahora qué bendiciones incalculables hemos recibido por medio del sumo sacerdote superior a este, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 8:34 nos lo explica de alguna manera. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mis hermanos, nuestro sacerdote, el cual ofreció un solo y suficiente sacrificio para expiar nuestros pecados pasados, presentes y futuros, es quien intercede por nosotros ante el Padre. Por eso es que cuando hemos querido tirar la toalla muchas veces en este peregrinar cristiano, no lo hemos hecho, es porque nuestro profeta, sacerdote y rey, nuestro Señor Jesucristo, Él está intercediendo por nosotros. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. 1 Corintios 15:10. Y tal como Jehová había prometido a su pueblo, así lo hizo. En los textos se nos muestra un final glorioso y maravilloso, mi hermano. Y es que la gloria de Dios descendió en medio del pueblo. Vemos a Dios respondiendo visiblemente por medio de este fuego milagroso, el cual significaban aceptación y aprobación de los sacrificios antes mencionados en los versículos anteriores ya vistos. Este evento significaba varias cosas. Podemos enumerar que, número 1, Dios acepta la ofrenda. Número 2, Dios cumplió su promesa de habitar en medio de su pueblo. Y número 3, Dios es el único y verdadero, pues nadie podrá obrar como Él obró. Hablo del milagro del fuego cayendo del cielo y consumiendo el sacrificio. Y número 4, Dios es digno de recibir la gloria. Y esto es así, mis hermanos, porque si hablamos de todas las ordenanzas y sacrificios, el propósito es benevolencia y misericordia a pequeños pecadores que merecían muerte, pero Dios en su amor y voluntad decidió salvar a un pueblo por su gracia. Y esto es lo que Dios le instruía al pueblo, que por medio de estas ordenanzas sacrificiales, pues era necesario que en este caso muriera el animal para perdón de otro u otros, por medio de esta expiación. Y de esta manera el pueblo gozaba de paz para con Dios, aunque en este tiempo, hablando de este contexto específico, era temporal. Pero sabemos que en nuestro tiempo todo lo bueno lo hemos recibido por medio del Hijo, la salvación y la vida eterna.
La respuesta humana correcta, como lo vemos en el versículo 24, es adoración. Ante todo, lo misericordioso y bueno que Dios ha hecho para con su pueblo, en todo lo que hemos visto en este capítulo 9, esta respuesta es adoración a Dios en consecuencia de la gracia y el favor recibido anteriormente. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Y así termina este capítulo 24 y esta corta reflexión, mis hermanos. Oremos. Bendito y soberano Dios, te damos muchas gracias porque, Padre, en este capítulo de Levítico vemos tu gracia, vemos tu misericordia, Señor, como tú, Señor, eres que hace posible que nosotros podamos estar cerca de ti, Señor, sin ser muertos, Señor. Gracias, Padre, porque así lo hiciste en otro tiempo, Señor. Y es tu gracia y tu misericordia siempre, Señor. Tú eres quien toma la iniciativa, Señor, de acercarnos a nosotros, Señor, y de dar las instrucciones necesarias para poder estar, Señor, cerca de ti, Señor. Gracias por tu Hijo, Señor, porque por medio de Él tenemos cercanía a ti, Señor. Somos cercanos a ti, somos, Señor, tus hijos, Señor. Te agradecemos, Señor, por tanta gracia y tanta misericordia que se nos muestra en este pasaje y esa intención tuya, Señor, de morar cerca de tu pueblo, tú siendo 3 veces santo, Señor, y nosotros siendo pecadores, Señor, así como nuestros hermanos del pasado también. Y te damos gracias, Señor, por tanta misericordia y tanta benevolencia, Señor, para con nosotros. En Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén.